Trasfondo, con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Cuántas personas finalmente murieron estas fiestas patrias por homicidio? Bueno, son 37 homicidios desde el comienzo de la semana 18. Si tomamos la cifra desde el 18, o sea, desde que comienza las fiestas patrias, son 33. Y si esa cifra la comparamos con el feriado de 2019, que abarca la misma cantidad de días que estas fiestas patrias, sería un alza de casi un 30%. Ahora, cuando la cifra iba en 25 muertos, la ministra del Interior, Carolina Toá, hizo un primer balance y dijo lo siguiente. Y como número, dijo la ministra Toá, como cantidad es similar a los homicidios que hay los fines de semana. No se distancia mucho de un fin de semana. Esa fue la frase que desató la polémica. La acusaron de normalizar la violencia y los homicidios en nuestro país, de insensible. Algún diputado dijo que la citarían al Congreso a explicar sus dichos y no faltó el que pidió su renuncia. Para ser justos con la ministra del Interior, habría que recordar la frase completa. Después de estas polémica frase, dijo: el problema es que como estos fueron varios fines de semana seguidos, como número es muy alto y por lo mismo preocupante. No porque sea mayor que un fin de semana normal, sino porque es un número de vidas que se pierden en homicidios que es muy alto y que es motivo de preocupación. Y también motivo para nosotros de solidaridad y condolencia con las víctimas, con las familias que están enfrentando en estos momentos un duelo después de aquello que han vivido las últimas horas o días. Esa fue la frase completa, más allá de la polémica. Llegar a 39 homicidios en un fin de semana largo como el 18 es lo que nos tiene que alarmar. Según Daniel Johnson, gerente de Paz Ciudadana, dijo: lo que nos tiene que alarmar es el estándar de 1.200 homicidios en que estamos hoy día al año. ¿Estamos normalizando los homicidios en nuestro país? ¿Tenemos la información adecuada sobre lo que está ocurriendo en materia de seguridad? ¿Se están haciendo las cosas bien, la labor preventiva, como para bajar esa cifra? ¿O nos tenemos que acostumbrar que cada fin de semana de más de 2 días tenemos por lo menos una docena de fallecidos? Bienvenidos a Trasfondo. Hoy conversamos con el ex subsecretario del Interior, ex convencional, también constituyente y experto en temas de seguridad, Felipe Arboe. Felipe, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Trasfondo. Hola, Connie, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero te planteo la pregunta. La polémica es la que yo acabo de, de escribir, pero lo que queremos hacer y lo que intentamos hacer en Trasfondo es ir precisamente, como dice el nombre, al trasfondo de esta polémica. Nos tenemos que acostumbrar a que cada vez que haya fines de semana largo, eso es lo que ocurrió en los últimos 3 de nuestro país, haya un número de fallecidos sobre los 15, 20 y en este caso 37. A ver, yo diría primero, más allá de los fines de semana sean largos o cortos, digamos, lo que estamos viviendo es un aumento exponencial del número de homicidios a lo que Chile tenía acostumbrado en los últimos 10 años. O sea, nuestra tasa de homicidios pasó de 4,6 homicidios cada 100.000 habitantes a 6,2 homicidios cada 100.000 habitantes. Si uno, para ponerlo que es casi el doble. Casi, un poquito menos del doble, pero sí. Pero si uno lo mira desde el punto de vista numérico, pensemos que el año 2023 hubo aproximadamente 1.200 homicidios en el año, lo que equivale a 3,2 homicidios al día. ¿Ya? Eso es altísimo para nuestra realidad. Probablemente no es tan alto si uno lo compara con indicadores latinoamericanos, pero Chile históricamente tenía una baja tasa de homicidios y una alta tasa de delito contra la propiedad, lo que significa que la morfología criminal de Chile cambió. Pasó del delito contra la propiedad a un delito más bien, yo diría, de sangre, ¿no? No hay proporción entre el bien obtenido y el daño causado. Y esa es la parte más preocupante. Ahora, ¿cómo se entiende entonces que el último balance que se hizo de tasa de homicidios consumados en nuestro país, primer semestre 2024, lo que dice la autoridad, es el informe del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, que han disminuido la tasa de homicidios consumados 9,4%. ¿Cómo se condice eso con la realidad que estamos viendo, que todos los días estamos comentando un homicidio distinto y uno más violento que el otro? Primero porque hay 2 fenómenos, yo diría. El primero es que
cuando uno habla de una reducción en tasa porcentual, técnicamente puede ser correcto respecto al año anterior. Pero cuando uno está reduciendo tasas en niveles muy altos, eso no se nota en la percepción ciudadana. Es decir, para los ciudadanos hoy día, aun cuando haya una cierta disminución en el número de homicidios, seguimos disminuyéndolo en la parte alta de la tabla, a la cual Chile no estaba acostumbrado. Segundo, los niveles de violencia asociados a los delitos de homicidio en Chile son completamente inusitados para nuestra cultura. Históricamente, cuando había homicidios, en 9 de cada 10 casos había una relación entre la víctima y el victimario. Había algún tipo de relación que lo vinculaba. Hoy día solo en 6 de cada 10 hay relación, lo que habla de la existencia del sicariato o bien de este portonazo donde aun cuando la víctima no se resista, puede sufrir homicidio igual. Entonces ahí radica, creo yo, hemos analizado en Paz Ciudadana y en el SESCRO, hemos analizado con mucho detalle el por qué estamos viviendo el momento de mayor temor en los últimos 20 años. Lineal en la encuesta de Paz Ciudadana. Ya, y eso tiene que ver, como tú dices, con el cambio del tipo, por ejemplo, en el homicidio. Porque uno podría decir, bueno, pero ¿qué importa si se conocían o no? Si era una riña de, cuando uno escucha, que pasó en Fiestas Patrias, una riña de curado y terminaron uno matando al otro, pero no era la intención de matarlo, o era violencia intrafamiliar. Si lo que importa finalmente es la cantidad de fallecidos. Claro. ¿Por qué es importante desde el punto de vista, tanto como lo que tú dices, del aumento del temor, como de las políticas públicas para atacar ese tipo de homicidios? ¿Por qué es tan relevante esta transición a un tipo de homicidio donde los homicidas el homicida se conoce o tiene alguna relación a esto otro? Porque cuando hay menos relación, aparece inmediatamente un fenómeno que puede ser el crimen por encargo, cosa que en Chile no teníamos, ¿ya? Es decir, el sicariato. Una persona que no tiene relación con la otra va y mata a un tercero. Por encargo de una persona. Eso es un fenómeno que hay que estudiar con mucha profundidad y con mucha rapidez para efectos de evitar que eso prolifere. Y segundo, porque cuando uno analiza, nosotros en el Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado hicimos un estudio de las sentencias en los últimos 10 años del sistema procesal penal. Y nos dimos cuenta que las sentencias condenatorias van cayendo y las absolutorias, los archivos van subiendo. Y cuando uno hace un doble clic en la razón, una de las razones que se explica es porque cuando hay un delito, por ejemplo homicidio, con imputado desconocido, es decir, cuando la policía llega a tomar la denuncia de lo que ocurrió, porque ya pasó el homicidio, digamos, la probabilidad de éxito baja de 9 a 6. Es decir, por eso es tan importante, cuando no hay relación entre el homicida y su víctima, es más difícil. La policía está obligada a investigar, claro, a tener inteligencia criminal. Y ahí Chile está fallando todavía porque la tasa de resolución de los homicidios con imputados desconocidos es más baja que la con imputados conocidos. Y eso habla de que no puede existir eso porque en la práctica se genera una especie de impunidad y un incentivo al negocio del homicidio. Entonces, por eso es tan importante que se ponga ojo y énfasis ahí. Todas estas otras discusiones que adornan la cosa más política no sirven para mucho, digamos, pero este es el punto de fondo. Ya, y hablando del punto de fondo y de los números, ¿cuán relevante, porque empieza a haber toda esta polémica acerca de si los números están bien sacados, si se calcula hoy día, digamos, venía el cálculo, no sé, el Mercurio hizo este cálculo de comparar desde el 18 hasta el 23 con el, o 22, que es solamente Fiestas Patrias y no la semana completa, y la compara con el 2019, que son la misma cantidad de días, y ahí se habla de un alza de casi el 30%, 29% comparado 2019 con 2024. ¿Cuán relevante es, primero, las cifras, comparar las cifras y tener buenas cifras, buena información más allá de la polémica política? Bueno, esta fue mi obsesión cuando era subsecretario del Interior, porque una de las cosas que yo siempre reclamaba es que en Chile teníamos 7 fuentes para ver cuál es la tasa de homicidio en Chile. Está la de Carabineros, la de la PDI, la del Gobierno, la del Ministerio Público, la del Ministerio de Salud, la del DIES. O sea, había una cantidad de fuentes, uno no podía saber cuánto era la tasa de homicidio. Creo que una de las cosas buenas que ha hecho este gobierno es que unificó las cifras de homicidio. Y en el observatorio de homicidio. Y así hoy día hay una sola cifra de homicidios oficial en Chile. Y eso es muy bueno porque es información no solo para el debate político o para la discusión política, sino es información para la gestión. Permite saber cuándo ocurrieron, cómo ocurrieron, etc. Lo que sí hay que profundizar ya no es solo en saber cuántos son, sino
cómo ocurrieron, a las horas, los días, las zonas, las víctimas y los victimarios, para saber la naturaleza de lo que está pasando, para poder adoptar políticas públicas preventivas. Y ahí es donde estamos fallando. Ya, y ahí, antes de ir a la parte preventiva, vamos al doble clic en las cifras. Sí. Porque, por ejemplo, el ministro del Interior, que está de subrogante, ¿cierto?, Manuel Monsalve, dijo, por ejemplo, que en Fiestas Patrias ha ocurrido algo distinto a otros fines de semana. Por ejemplo, hay 5 homicidios que se dan en el contexto de violencia intrafamiliar. Hay 10 homicidios de los 37 que se dan en el contexto de riñas interpersonales. La mitad de esos homicidios se cometieron con armas blancas, no con armas de fuego. Y dice el subsecretario, digo esto porque es completamente distinto a lo que ocurre el resto de los meses del año, que es lo que nos tiene alarmados. Es importante hacer esa distinción, que si son armas de fuego, si son armas blancas, si es una riña de curado en el 18... sí, ¿no nos tiene que preocupar? O sea, nos tiene que preocupar igual, pero es importante hacer la distinción, porque evidentemente cuando hay un episodio donde ha mediado el consumo abusivo del alcohol y hay una riña entre dos personas, es distinto a que si alguien contrató a un sicario para mandar a matar a otro. Es distinto, y la política pública es distinta. En el primero de los casos hay que adoptar medidas preventivas. Ya sabemos, el próximo año en las fondas, en todo, va a tener que haber mayor presencia policial preventiva, mayor sistema de control de cámaras, etcétera, para evitar que este tipo de cosas ocurran, o seguridad privada, digamos. Y en el segundo de los casos, cuando hay sicariato, lo que tiene que ocurrir es que hay que aplicar medidas de inteligencia para ir a desbaratar a aquellas bandas que se dedican a ofrecer los servicios de aniquilar a alguien, de asesinar a alguien en función de una determinada remuneración. Entonces son políticas públicas distintas. En ese sentido yo creo que sirve saber una cosa y la otra. Bueno, y la otra distinción que hacía la autoridad es que en 2019, si estamos en las comparaciones, el fenómeno criminal en Chile era completamente diferente, porque era como todavía no existía el fenómeno migratorio de la manera que lo tuvimos en los últimos años. Y por lo tanto el fenómeno criminal en Chile, dice, cambió sustancialmente. Nuestra realidad criminal no es la del año 2019. ¿En qué sentido eso es relevante? Y si tú coincides con el subsecretario del Interior en que el fenómeno criminal cambió completamente desde el 2019 a hoy, fruto de la migración. Yo creo que la migración... El fenómeno migratorio el fenómeno migratorio irregular de personas con identidad desconocida, para ser muy preciso, generó un cambio estructural en la matriz criminal en Chile. Y es evidente, y sin ánimo de discriminar, el incremento de participación de extranjeros en homicidios y en delitos graves, no solo respecto de chilenos, sino también respecto de extranjeros. Pero también aumentó la cantidad de víctimas extranjeras de delitos de homicidio. Es decir, tenemos ahí un problema muy complejo, porque hay una especie como de... Es como cuando se dice, se están matando entre ellos. Bueno, una cultura de validación de la violencia como forma de resolver ciertos conflictos que se importa a Chile y que muchas veces la aplican entre ellos y también respecto de chilenos. Y eso es lo que está generando un cuadro grave, pero sigue siendo mayoritaria la participación de homicidas chilenos en los delitos que ocurren en nuestro país. Eso es importante decirlo. No hay que olvidarse. Bueno, pero eso también tiene la lógica de que la mayoría de la población no es extranjera en nuestro país. Pero ha aumentado exponencialmente más de un 25% de la participación de extranjeros en delitos de homicidio, y también en más de un 13% de la participación de extranjeros como víctimas de homicidio. Ya, y ese tipo de criminalidad también hace más difícil la política pública, sobre todo la prevención, porque es un fenómeno más bien desconocido. Por ejemplo, la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional estableció algunos como hechos e hitos que han marcado la llegada del crimen organizado transnacional a nuestro país. Dicen que la mayoría de ellos corresponde a ilícitos cometidos en el norte y en la zona central, a manos de la Organización Transnacional del Tren de Aragua. Esa es como la radiografía, ¿cierto? Y que son organizaciones criminales que no eran comunes en nuestro país, con delitos como los secuestros extorsivos, la extorsión en general, y el mayor número de homicidios entre bandas rivales o para control territorial, el cobro de vacunas, entre comillas, en pasos fronterizos o plazas. ¿Cuánto afecta el fenómeno del crimen organizado al panorama general de la inseguridad en nuestro país? Mucho. Primero, nosotros hemos hecho una investigación respecto a esta materia, hemos traído expertos internacionales y observamos en primer lugar que Chile fue
identificado como un país atractivo para la instalación de bandas de crimen organizado por varias razones. La primera, porque en Chile es muy fácil entrar y salir sin control. Primer punto. Y por tanto, más fácil que en otros países que podrían de nuestra región. Así es, más fácil que en otros países. ¿Por qué eso? Pensemos que tenemos una frontera solo con Bolivia de más de 800 kilómetros, como que de aquí a Temuco más o menos, ¿no? Un poquito más, yo diría un poquito más incluso. Esa es la frontera no controlada entre Chile y Bolivia, ¿ya? En consecuencia, hay un tema ahí bien delicado donde la gente puede entrar y salir. Pero además, nuestros controles pasos fronterizos tienen controles bastante precarios, para ser súper honesto. Y esto no le gusta a la gente que uno lo diga, pero yo creo que es bastante precaria nuestra capacidad real de control en los pasos fronterizos terrestres. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Pese a las inversiones que se han hecho en estos últimos años en unos puestos que, claro, que son todavía medio precarios, pero antes no había. Pero usted puede invertir todo lo que quiera, pero si no hay colaboración entre las instituciones, no sirve. Así de simple. Y cuando uno ve las disputas permanentes entre el Servicio Nacional de Aduanas por un lado, el SAC por el otro, Carabineros por el otro, uno que dice que la zona primaria es mía, entonces nadie se puede meter. Perdóneme, al final del día los perjudicados somos los chilenos, porque tenemos hoy día una ola migratoria irregular que ha entrado por pasos no habilitados, pero también por pasos habilitados sin los controles adecuados. Cuando tenemos que hay gente que viene a Chile a asesinar a otros y después sale tranquilamente, es porque efectivamente el sistema no está funcionando. Ahora, si eso le genera un daño psicológico a alguien, y no hay que decirlo, es un problema de ellos. Pero el punto es que Chile tiene que asumir que hay un problema. Primer punto. Segundo elemento que el crimen organizado observa, o sea, el primero es la entrada y salida fácil. Sin control. Segundo es el acceso a armas de fuego. En Chile hoy día hay una cantidad de armas de fuego en el submundo que pasaron de ser, desde el año 2008-2009, armas hechizas a ser armas manufacturadas. Es decir, son armas manufacturadas de verdad, que se están comercializando. ¿De dónde vienen esas armas? Es verdad que, porque una de las alternativas es que entran por aduana en nuestro país desarmadas y se arman aquí en Chile. Ahí hay otro problema. Los sistemas de control aleatorio de la carga que viene por barco no está siendo suficiente. No es casualidad. Aquí en Chile como que no pasó nada. Pero Naciones Unidas dijo que el puerto de San Antonio era el mayor puerto de exportación de drogas del mundo. Y como que no pasó nada, digo lo mismo. Entonces, claro, no, las empresas portuarias calladas, tranquilitos, no hay problema. El gobierno le bajó el perfil, y nadie hizo nada. Aquí lo que debiera ocurrir es que eso debiera ser un escándalo nacional y debió haberse montado una mesa obligatoria donde están las empresas portuarias, donde está el sistema de aduana, hacer cambios desde el punto de vista del control de mercancías para fiscalizar realmente lo que está pasando, ¿no? Tanto la entrada como la salida. Porque una cosa es que yo entiendo que el mundo productivo quiera que sus mercaderías entren rápido y salgan rápido. Eso está perfecto. Pero eso no puede significar poner en riesgo la seguridad del país. Bueno, pero si no hay suficiente, ni siquiera hay suficientes escáneres para escanear la carga. Porque cuando la gente no se toma en serio los riesgos reales, se producen estos incentivos perversos para que se instale el crimen organizado. Segundo tema, entonces. Armas, facilidad de conseguir armas. Armas que no. Déjame hacer un punto ahí, porque también han habido, de vez en cuando, existen las autoridades, algunas autoridades que dicen tenemos que fiscalizar aún más la gente que tiene armas de manera regular, inscritas. Y uno dice, ¿de verdad creemos que ahí está el problema? O sea, hoy día cuando vemos que hay la utilización de armas que son bastante más, hay armas como de guerra incluso, ¿es ese la fuente principal de abastecimiento de armas del crimen organizado, las armas que están inscritas de manera regular? O sea, lo que ocurre lamentablemente, sin ánimo de estigmatizar a toda una industria, pero regularmente en procesos de fiscalización ocurre que aparecen determinadas armerías, ¿no? O personas que están en clubes de tiro u otros, digamos, que tienen facilidad de acceso, sea a municiones o armas, participando de situaciones ilícitas, digamos, de arriendo de armas y otros, digamos. Y de hecho, en las escuchas telefónicas que se reprodujeron hace unas semanas atrás, aparecía una persona diciendo, no te preocupes, si esto lo conseguimos en la armería del Paseo Bulli, no sé, será verdad, no tengo idea, pero empieza a surgir. O sea, es importante que haya un sistema de control de armas. Yo creo que el sistema de control de armas que tiene Chile hoy día no está sirviendo. Con todo respeto y cariño y destacar los esfuerzos que hace la Dirección General de Movilización Nacional, mi percepción es que hay un problema. O sea, Chile tiene que tener un sistema de control de armas y de municiones mucho más estricto, porque usted puede controlar la cantidad de armas inscritas, la cantidad de armas que se importan,
Pero las armas hechizas o las armas ilegales funcionan con municiones. Y Chile tiene un serio problema en control de municiones. Hay expendedores de municiones, de balas, en determinados lugares. Eso evidentemente... ¿Y no hay un control de eso? Hay un control completamente insuficiente. Porque la realidad chilena cambió, insisto. Entonces Chile tiene que adecuar la institucionalidad de fiscalización, de normas, para ir a fiscalizar ese tipo de acciones. Entonces, yo diría, hay un punto. Y lo otro es, nuevamente, pasos fronterizos habilitados terrestres. Los países vecinos tienen mucho más facilidad para compra de armas y por tanto son mucho más laxos sus regulaciones. Y eso hace que sea un incentivo ir al país vecino, Argentina, comprar armas y traerla a Chile, por ejemplo, ¿no? Y recuerde que se encontró una camioneta cargada de armas que entraba por el sur de Chile. Bueno, ahí hay un tema. Hay armas automáticas. Entonces, esto genera además un incentivo perverso, digamos. Y lo otro que uno tiene que mirar también son las normas de control de la mercancía que llega a través de correo electrónico, de comercio electrónico, que también es un tema, porque llegan separadas por partes. Claro. Entonces llegan piezas y partes en diferentes encomiendas y resulta que aparentan ser inofensivas y terminan armando una pistola que era una pistola normal en una especie de subametralladora. ¿Te fijas? Y bueno, eso es un problema. Y también hay que regularlo. Ojo con esto, yo escribí hace algunos años atrás, hicimos una investigación respecto incluso de las armas manufacturadas a través de impresoras 3D. Sí. Que es otro tema que Estados Unidos tiene un tremendo dolor de cabeza ya hace como 5 o 6 años. Tuve conversaciones con algunos expertos allá y ese es un tema que está ocurriendo hoy día en Chile. En varias incautaciones se han encontrado armas que han sido manufacturadas con impresoras 3D. Wow, ya. Estamos en por qué el crimen organizado llegó a Chile. Facilidad en el ingreso y salida. Facilidad en conseguir armas. Número 3. Número 3, debilidad institucional. Falta de coordinación interinstitucional. Se observa que el gobierno hace su pega, Carabineros hace la suya, la PDI hace la suya, la aduana hace la suya, Impuesto Interno hace la suya, pero no hay un todo, no hay una estrategia integrada en esto. ¿Quién debiera hacer eso? Bueno, lo lógico es el encargado de Seguridad Pública, es decir, el Ministerio del Interior debiera coordinar todo esto. En este Ministerio de Seguridad que todavía no sale. Mire, y ojalá que no salga todavía, ¿qué cree que le diga? Porque ¿Por qué? Yo soy convencido de que tenemos que tener un Ministerio de Seguridad. ¿Ya? Eso es muy importante para que se dedique 24/7 al tema de la seguridad, que es el tema que más preocupa a los chilenos. Pero cualquier persona que ha trabajado en materia de seguridad sabe que quien va a dirigir esto tiene que tener poder. Y cuando uno mira el articulado del proyecto de ley que va saliendo, el próximo ministro de Seguridad va a tener menos potestades que las que tiene el actual subsecretario del Interior. Y eso va a ocurrir, eso va a generar en la práctica que no tenga poder de decisión. Y si en seguridad no hay poder de decisión, no hay capacidad de solución. Eso es un problema grave. Por de pronto, su calidad territorial, imagínate, tener un seremi de seguridad. ¿Qué caso le va a hacer un general de zona que tiene 30 años de servicio a un seremi que es el cuoteado políticamente, que no tiene idea de seguridad necesariamente, que lo van a poner ahí? ¿Qué caso le va a hacer? ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, se resuelve... Es que esto es una discusión mucho mayor. Recuerda que cuando se discutió el tema de los gobernadores regionales, mi observación, y por eso voté en contra en el Senado, cuando dije aquí se está creando un cargo político para satisfacer la ambición política de muchos, pero no se están dando soluciones. Los gobernadores regionales no tienen ni una sola facultad en materia de seguridad. Entonces, uno tiene que repensar esto. El presidente Boric dice, voy a eliminar los delegados presidenciales porque es un compromiso mío con los gobernadores. Pero sabe que, con todo respeto, usted puede tener mucho compromiso, pero si eso le hace mal al país, no puede hacerlo. Uno tiene que tener una persona encargada. De hecho, ya nadie más ha hablado de la eliminación de los delegados presidenciales. Bueno, obvio. Entonces, la lógica, pero ¿tú crees que el Ministerio de Seguridad no es necesario o que hay que mejorar lo que hoy día está en el Congreso? Yo creo que es fundamental. Yo he impulsado el Ministerio de Seguridad desde el primer día. El punto es que el articulado, que es como está quedando, no está quedando bien. De hecho, te voy a poner un ejemplo. El ministro de Seguridad no va a tener bajo su dependencia a la Agencia de Inteligencia. La va a tener el ministro de Interior. Entonces, la pregunta es, si vamos a poner un ministro del Interior que se va a hacer cargo de la agenda legislativa, de la cosa política, ¿por qué le vamos a entregar a la inteligencia? O se la entregamos al presidente de la República o al ministro de Seguridad. Pero un ministro de Seguridad sin poder, mejor no lo pongo, porque se va a generar expectativas que después se van a frustrar. ¿Quién va a pescar a un ministro de Seguridad que no tiene poder? O sea, piensa que hoy día... Vamos a decir un poquito de historia. Cuando a mí me tocó ser subsecretario del Interior, no existía la Subsecretaría de Prevención del Delito. No existía. Yo tenía a cargo la Subsecretaría de Interior y dentro de las funciones estaba la División de Seguridad Ciudadana, ¿no?
No era necesario la subsecretaría de prevención del delito. Se hizo una negociación política y se creó una subsecretaría de prevención para que no fuera solo represión, porque la izquierda empezó a decir que era el colmo, que la seguridad, ¿no? Entonces resulta que hoy día tú tienes un subsecretario de prevención del delito y uno de interior. Y un ministro de interior. 2 subsecretarios y uno. Entonces la policía se relaciona con 2 subsecretarios y el ministro. Sí. ¿No es cierto? Porque se eliminó el subsecretario de Carabineros, que era Sí. un tercero. Bienvenido. Y resulta que ahora, con el nuevo proyecto, va a haber un ministro de seguridad, un subsecretario de seguridad, un subsecretario de prevención y un subsecretario de interior y un ministro de interior. O sea, van a haber 5 personas que van a intervenir. Cuando tú divides el poder, el beneficiado es, o sea, el perjudicado es la eficacia de las políticas públicas. Porque ya no vas a tener uno solo, va a tener 5. Te voy a poner un ejemplo práctico que está ocurriendo hoy día. Es cosa de mirar la prensa. Gobernadores regionales. El gobernador de la región metropolitana dice, mire, es muy importante apoyar a Carabineros y yo le voy a comprar un avión. El de Biobío dice un avión y un helicóptero. El Taisen dice lo tuyo y 2 más. Y le empiezan a comprar. Y yo pregunto, ¿alguien le preguntó al señor Monsalve esto? Claro. ¿Está coordinado? ¿Se necesita? Porque una cosa es que Carabineros lo pida. Obviamente, siempre ahí no hay engaño. Pero otra cosa es que la estrategia de seguridad diga, mire, ¿sabe qué? Aquí se requiere un avión, aquí no. Porque detrás de un avión, de la inversión de un avión, hay gasto corriente, hay un hangar, hay piloto, hay custodia. O sea, hay un conjunto de obligaciones institucionales permanentes, de gasto permanente. Entonces, el problema que está ocurriendo es que está invirtiendo o está comprando mucho en gobiernos regionales, porque así gastan la plata más rápido y además pueden hacer un poquito de jactarse un poquito que están haciendo algo en materia de seguridad. Estamos en campaña. Pero no necesariamente eso, porque puede ocurrir que sirva, pero no necesariamente es acorde a una estrategia de seguridad del país. Chile necesita un poder único en materia de seguridad. Nada de andar... ¿Y esa persona o ese cargo cuál es? No, el ministro de Interior, el ministro de Seguridad Pública. Él debiera tener, y no podría, un gobernador regional no podría invertir un peso en seguridad si es que no tiene la firma del ministro o del subsecretario de seguridad, porque se supone que ahí se definen las políticas de seguridad y se puede invertir solo en aquello que sea coherente, porque si no puede ocurrir que cada región tenga su propia estrategia que atenta finalmente contra la eficacia, porque el crimen organizado, y aquí viene un punto, a diferencia del delito común, el delincuente común se siente cómodo en un barrio, porque conoce a la policía, trata de penetrar a las autoridades, pero el crimen organizado utiliza los territorios. Y el Tren de Aragua, que originalmente lo vimos en Arica, después en Antofagasta, pero resulta que tiene ramificaciones en Valparaíso, en Santiago, en Ñuble, en Aysén, en Puerto Montt, porque utiliza los territorios y se va cambiando en función de eso. Entonces, ¿por qué? Porque empieza a observar debilidades en ciertos territorios. Y por eso que es tan importante que Chile tenga esta colaboración interinstitucional. Cuando hablamos de política pública y de las medidas que hay que tomar, porque cada vez que es noticia, que sube el número de fallecidos, todos empiezan a opinar que se está haciendo bien, que no, que se debiera hacer esto, que se debiera hacer lo otro, y muchas veces el foco se pone en qué está pasando en el Congreso, en que está parada la ley de las RUF, por ejemplo, el proyecto de ley de las RUF en el Senado, está parada también infraestructura crítica en el Senado, que la ley de inteligencia, el otro saca a relucir la inteligencia económica al otro lado, que le gusta más que la otra, y está ahí el problema. Vamos a resolver o vamos a enfrentar el problema de seguridad pública que tenemos hoy día, o el problema de criminalidad, de delincuencia, con las leyes que están en el Congreso. ¿O eso es engañarnos? A ver, yo diría que si uno quiere hacer cambios y lograr resultados distintos, no puede seguir haciendo más de lo mismo. Hay que pensar fuera de la caja. Hay que dar discusiones que son más incómodas, que no se están dando y no se quieren dar. Por ejemplo, tenemos que discutir, en vez de tanta ley chiquitita que no mueve la aguja, tenemos que discutir, por ejemplo, si se justifica o no tener fiscalías regionales. Y no será mejor pasar a discutir un tema de analizar la conveniencia de tener un fiscal especializado de drogas para todo el territorio, porque ya que el crimen organizado se mueve por el territorio... Pero están las fiscalías supraterritoriales. Sí, pero que eso es una especie como de... reorganización. Subsidio, digamos, ¿no? Pero hay que repensar esto. Uno tiene hoy día a nivel europeo, hay un fiscal de drogas que tiene competencia en todo el territorio, con lo cual la información de inteligencia la maneja toda la unidad, en todo el país. No como hoy día, que hay una fiscalía regional que tiene una información, otra que tiene otra parcializada, y no siempre conversan.
hay que dar esa discusión, que es súper incómoda porque los gremios y todo el cuento se va a producir un problema, ¿no? Otra discusión. ¿Es lógico seguir con una policía como Carabineros con 202 funciones? No tiene ninguna lógica. ¿Por qué no establecemos policías especializadas, turísticas, otras de frontera? Por ejemplo, en materia de frontera, ¿por qué no le encargamos a las Fuerzas Armadas la frontera? Bueno, háganse cargo de la frontera, ahí liberamos 1.200 carabineros que están preparados para esto. Entonces, pero hoy día están las Fuerzas Armadas en el reforzamiento de las fronteras. No es que no reforzamiento, digo hacerse cargo. Ya. Hacerse cargo, punto. Policía militar o las mismas Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas a la Policía fronteriza, digo, que es una de las ideas que se ha propuesto. Lo cual implica que dentro de las mallas curriculares de las Fuerzas Armadas usted incorpora mecanismos de formación especializada en esas materias. España lo hizo en materia de emergencia. Nuestras Fuerzas Armadas tienen súper buena voluntad y tienen capacidad de mando y organización, pero no son expertas en trabajo de emergencia. En España se creó la UME, la Unidad Militar de Emergencia, y las mallas curriculares los formaron para eso. No quiero decir con esto que nosotros tengamos que formar a nuestras Fuerzas Armadas como policía de las zonas urbanas. A mí no me gusta esa idea, pero sí, por ejemplo, en el control de frontera. Tal como ¿No tenemos te gusta la idea de la utilización de Fuerzas Armadas en la ciudad, en el orden público de reforzamiento y en infraestructura crítica? Para nada, porque la experiencia... infraestructura crítica sí. Pero no esto de... No en el cuerpo a cuerpo. Ya. Si las Fuerzas Armadas, no están formadas para eso, no tienen elementos disuasivos para eso. O sea, un militar, digamos, tiene un fusil. No tiene ni un taser, ni una luma. Entonces, no es la función. No están formados para eso. Y además, probablemente, muchos de los que entraron a las Fuerzas Armadas no están disponibles para cumplir esa función. Si ingresaron para otra función. Entonces, uno puede pensarlo en fronteras, pero no en el cuerpo a cuerpo. Porque no parece además que la experiencia comparada, Brasil, México, no fue buena, ¿no? Porque aumenta el poder de fuego en manos de los criminales, digamos, para enfrentar al poder de fuego de los militares. Entonces, hay que ver la discusión. Y finalmente, yo diría, aquí tiene que haber, como digo, de una vez por todas, un mando único a nivel civil, a nivel institucional de gobierno, que coordine las estrategias y que defina la política criminal. Y diga, mire, ¿sabe qué? En Chile vamos a reducir los homicidios, vamos a reducir, voy a poner un ejemplo, los robos con fuerza a la vivienda, digamos, o 3 o 4 delitos. Y nos vamos a enfocar en eso. Y todo el aparato público, el Ministerio Público, Carabineros, investigaciones, impuestos internos, se abocan a eso. ¿Te fijas? Cuando se definió, después de mucho pelear en el Senado, y logramos la aprobación de la ley de robo de madera, porque algunos de nosotros insistíamos de que ese instrumento iba a mover la aguja en un delito de crimen organizado que estaba moviendo más de 250 millones de dólares al año, y enfrentamos la discusión de cancelación de Buenchumilla, que decía, no, ustedes quieren en contra de los mapuches. No tiene nada que ver los mapuches. Yo fui senador por la provincia de Arauco y los que robaban madera no tienen nada que ver con los mapuches. Bueno, dicho y hecho, se aprobó la ley y bajó un 96% el robo de madera. O sea, sirven las leyes. Claro, pero lo importante es que sean focalizadas. Ya, y de las leyes, porque se nos acaba el tiempo, pero de lo que está hoy día en el Congreso, ¿qué proyectos de ley crees tú que son fundamentales? El de inteligencia es fundamental, porque para crear una unidad operativa de inteligencia distinta a la que tienen las policías, porque cuando hay situaciones internas las policías no siempre las informan, entonces tiene que haber tiene que tener un sistema también paralelo para ubicar agentes operativos, digamos. Y segundo lugar, también las reglas de uso de la fuerza. Yo creo que el debate ha sido bastante paupérrimo, porque además no era necesario hacer un debate respecto de cada una de las reglas en la ley. Si el problema era que los fiscales y los jueces no estaban respetando la validez legal de las RUF que están en un reglamento, haga una ley de artículo único, diga, las reglas de uso de la fuerza contenidas en los reglamentos tendrán validez legal para los efectos de la excepción o disminución de responsabilidad penal. Punto. Con eso, ¿por qué digo esto? Porque incorporar cada regla en la ley significa rigidizarla. Y probablemente en los próximos 5 años va a haber que cambiarla. Y al cambiar una ley, lo que es en este país, van a ser otros 5 años más. Entonces, era mejor dejarla en un reglamento, por si hay que modificarla, pero darle validez legal. Con eso se resolvió el problema. Pero después empezó el gobierno, que hay que preguntarle si la persona es de una etnia, si es de género, no sé. Por favor, cualquier persona que ha estado en un campo operativo sabe que eso es imposible en medio de una balacera o de un enfrentamiento. Estamos en una crisis de seguridad o en la peor crisis de seguridad que ha tenido este país desde el regreso a la democracia, ¿o no es así? Yo creo que tenemos, hay que guardar las proporciones, porque nosotros que tenemos memoria del principio de los 90, teníamos la situación de los grupos
descolgados, digamos, del Frente Patriótico y otros. Recuerda el homicidio de Jaime Guzmán, digamos, un senador en ejercicio, el Lautaro, el asalto a los bancos para proveerse de recursos para generar otro tipo de acciones más bien de reivindicación. Eso era muy complejo. Creo que en la macrozona sur ha disminuido, se ha actuado bien en la macrozona sur, se ha actuado bien, creo que Monsalve lo ha hecho bien en eso. Ha disminuido considerablemente el nivel de enfrentamiento. La ley de usurpaciones ayudó mucho también, que era relevante, y yo creo que sí tenemos una crisis de seguridad derivada, como digo, de un cambio morfológico en el tipo de delito. Ya no existe esa como ética del delincuente, que había una proporción entre el daño que causaba y el bien que obtenía. Hoy día, por 5.000 pesos, por un teléfono, son capaces de pegarle un balazo en la cabeza. Y lo que tiene más atemorizar a la gente es que alguien puede decir, mire, si me asaltan, la instrucción a mi familia es entreguen todo. Pero eso ya no garantiza que no le hagan nada. Uno puede no resistirse porque el delincuente hoy día le pega un balazo por nada. Y ese es el problema. Ahí es donde yo creo que el gobierno tiene que poner el foco. Finalmente, ¿cómo lo ha hecho Carolina Toa como ministra del Interior y como jefa a cargo de la seguridad? Yo creo que es evidente que ha tenido un esfuerzo enorme. Creo que ha tenido éxitos importantes, pero le ha tocado un momento muy, muy difícil. Yo creo que es muy ingrato. Y además una vocera que en materia de seguridad está completamente ausente porque no le rinde políticamente. Entonces, ella ha sido como portadora de las malas noticias. Como yo siempre dije, en materia de seguridad nunca se gana, porque siempre va a haber un delito, otro delito, y al final un homicidio no es una estadística, es una vida menos, es un papá, una mamá, un niño, un abuelo, menos. ¿Se equivocó en la forma que lo expresó la ministra del Interior? Yo creo que ella evidentemente no quiso normalizar, pero evidentemente cuando no solo los medios de comunicación, sino la mayoría de las personas que nos dedicamos a la seguridad entendimos que se intentó minimizar el impacto, claro, eso no sintoniza con lo que está pasando en la casa, porque al final del día la gente dice, chuta, yo supongo que ella es la persona encargada de esto, ¿no? Y espero que en vez de decir, mire, esto es normal, o aparentar decir que es normal, se tomen acciones. Yo entiendo que cuando uno ve la frase completa, no quiso normalizarlo, pero no se entendió así, y como usted sabe mucho más que yo, la comunicación no solo es lo que el emisor quiere decir, sino lo que el receptor entiende. Felipe Arboe, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo de Trasfondo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Pueden revisar todos los capítulos de Trasfondo en Spotify, también en pauta.cl/podcast y todos los domingos en la 100.5 FM. Que tengan una gran jornada y nos encontramos en un nuevo capítulo de Trasfondo. Trasfondo con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.